Hoy te cuento la historia de un chico bastante habilidoso, el cual pertenecía a una especie de pueblo que se encargaba de formar guerreros con la capacidad de enfrentar y derrotar a los demonios y otras amenazas que pusieran en riesgo a la humanidad. No obstante, luego de que este último perdiera el control, mostrando el oscuro y misterioso poder que se escondía en su interior, al tratar de proteger a sus compañeros, terminó siendo desterrado de su hogar, sin saber que estaban cometiendo un grave error. Esto ya que después de algunos años, el chico se convirtió en un guerrero bastante habilidoso, incluso con la capacidad de enfrentar a sus excompañeros de ser necesario. En el camino conquistando a una reina demonio, con quien por imposición de su padre tuvo que aprender a convivir, además de varias chicas más. Así que si te interesa la historia de este exiliado, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Shinmai Mao no Testament. La historia comienza con nuestro prota, Basara, un chico bastante habilidoso que había sido entrenado desde muy pequeño. Esto ya que al parecer pertenecía a la aldea de los héroes, una especie de pueblo donde se encargaba de entrenar a niños con habilidades especiales, para convertirlos en guerreros capaces de enfrentar a los demonios. Eso sí, el prota era admirado por todos los ancianos del lugar, ya que incluso entre los niños con poder, él era quien más se destacaba en combate. O eso, hasta que después del ataque de un demonio a la aldea, Basara tuvo que liberar un poder demoníaco para proteger a sus amigos. Poder que lamentablemente no solo acabó con el demonio, sino también con algunos de los chicos. Debido a eso y el enorme miedo que ahora los ancianos sentían por él, el tipo terminó siendo exiliado junto a su padre de su pueblo natal. Y bueno, ahora sí, nos ubicamos en el presente, algunos años después de lo ocurrido, donde nos muestran cómo el padre de Basara lo había citado para confesarle que a partir de ese momento tendría una hermana menor, ya que al parecer el viejo había contraído matrimonio y usaría esa reunión para presentarle a su nueva familia. No obstante, mientras el chico esperaba y quiso usar el baño, por accidente terminó entrando el de chicas, encontrándose con esta chica de aquí, a la cual para tratar de arreglar la situación le tapó la boca y le explicó que todo había sido un accidente y que no se preocupara. Aunque claro, eso no sirvió de nada, ya que la chica le terminó dando una bofetada y haciendo un escándalo. Sin embargo, mientras discutían, el padre del prota apareció para detenerlos y decirle a Basara que ella era su hermana. Y bueno, una vez aclarada la situación, el chico conoció a sus nuevas hermanas, Maria y Mio, la chica que conocimos antes y con quien había iniciado con el pie izquierdo. Por su parte, el padre de Basara le explicó que a partir de ese momento, los tres vivirían juntos, al menos hasta que la madre de las chicas regresara del entre comillas viaje de negocios en el que se encontraba. Pero bueno, al día siguiente, aunque Mio intentó hacer las paces por lo del día anterior, el prota y esta última solo terminaron en una situación más incómoda. Pero centrémonos en lo importante, el padre de Basara le comentó que debían proteger a esas chicas, ya que al parecer hace tiempo habían sido atacadas por algunos tipos, además de que ahora que su madre no estaba, solo los tenían a ellos dos. Y gracias a esas palabras, el prota comenzó a mejorar su relación con las chicas, comenzando con Maria, con quien parecía llevarse relativamente bien, además de usar sus oxidadas habilidades físicas para poner a salvo a Mio cuando unos tipos intentaron molestarla, acción gracias a la cual poco a poco comenzaba a ganarse la confianza de esta última, incluso comenzando a mejorar su relación como hermanos. O bueno, eso hasta que días después, el padre del chico le comentó que tendría que salir en un viaje de negocios por algunos días, así que durante ese tiempo él tendría que hacerse cargo de sus hermanas. Al principio el chico no parecía muy convencido con la idea, pero no tenía más opción que aceptar. No obstante, apenas el tipo se marchó, las chicas comenzaron a actuar de manera extraña, y cuando Basara les preguntó qué les ocurría, Mio le pidió que dejara esa casa. Segundos después, Maria lo mandó volar con una especie de hechizo mágico. Obviamente Basara no entendía qué carajos ocurría, pero Maria, al adoptar su verdadera forma, le comentó que ellas eran demonios, y de hecho Mio era una reina demonio, revelándole que utilizaron su magia para hacerle creer a su padre que había tenido un romance con su madre, quien ni siquiera existía, y en ese momento harían eso mismo con él para que nunca volviera a aparecer en ese lugar. No obstante, cuando Maria
usó su magia, notó que extrañamente no había surtido efecto, y segundos después, Basara se movió a una velocidad sobrehumana, la cual fue suficiente no solo para revelar una espada, sino también para poner contra las cuerdas a ambas chicas, las cuales no se explicaban por qué carajos alguien de la raza de los héroes se encontraba en ese lugar. Por su parte, el prota, antes de acabar con ellas, decidió perdonarles la vida. Eso sí, diciéndoles que se largaran y que nunca regresaran. Por cierto, tras hacerlo, Basara pareció bastante afectado por haber tenido que usar de nuevo su poder, ya que al parecer había jurado jamás usarlo de nuevo. Y bueno, minutos después se contactó con su padre para preguntarle si estaba al tanto del tema de las chicas, a lo que el tipo le contestó que sí. De hecho, había fingido ser manipulado para ponerlas a salvo, comentándole que por ser la hija del rey demonio, el nuevo rey estaba tras ella para apoderarse de su poder, así que solo ellos podían mantenerlas a salvo. Y mientras esta conversación sucedía, las chicas habían sido atacadas por algunos demonios de clase baja al intentar salir de la ciudad, los cuales incluso terminaron poniendo en aprietos a Mio, al grado de lanzarla por una pendiente. Por suerte, en ese momento el prota, en una escena épica, apareció para salvarle la vida y derrotar sin muchos problemas con su espada al demonio que la perseguía. Una vez puso a salvo a ambas chicas, les comentó que a partir de ese momento, él se encargaría de protegerlas a toda costa. Después de todo, eran su nueva familia. Y bueno, una vez con la situación solucionada, apenas volvieron a casa mientras Mio tomaba un baño, Maria aprovechó para preguntarle por qué las había ayudado, si ellas pertenecían a la raza de los demonios y él era un héroe, a lo que el prota le respondió que no se preocupara por eso, solo tenía que confiar en él, ya que desde ese momento él las protegería. Además le explicó que él ya ni siquiera era un héroe, más bien era un humano común y corriente. Por cierto, aunque al principio Mio no estaba muy de acuerdo con la idea de involucrar a más personas en el problema en el que estaban, Maria la convenció de aceptar, ya que después de todo, necesitarían a alguien tan poderoso como Basara si querían sobrevivir. Días más tarde, esta última le propuso al prota formar una especie de contrato de amo y sirviente con Mio, para que ninguno de los dos pudiera traicionarse. Además de que de esa manera, ambos sabían exactamente dónde estaba el otro en todo momento, algo útil en caso de una batalla, a lo que el prota, sin muchas opciones, accedió. No obstante, cuando el ritual de contrato se llevaba a cabo, algo salió mal, haciendo que el rol de amo lo tuviera Basara, mientras que Mio tendría el de sirviente, y por lo tanto tendría que obedecerlo en todo. Obviamente la chica no estaba de acuerdo con la idea, pero al negarse, la maldición del contrato se activó, provocando que Mio comenzara a ser víctima de la magia como sucubo de Maria, y la única forma de ayudarla era que el prota la acariciara. Solo de esa manera la maldición se detendría, así que Basara no tuvo más opción que acceder, dejándonos con algunas escenas un poco desmonetizables. Pero bueno, una vez con el contrato establecido, Basara se trasladó a la academia de Mio para mantenerla vigilada en todo momento, mientras Maria se encargaba de vigilar las afueras, para reducir cualquier riesgo. Eso sí, ambos chicos acordaron fingir en la escuela que no se conocían, aunque una vez el prota se presentó ante sus nuevos compañeros, esta chica de aquí, Yukio, se abalanzó sobre él para abrazarlo de manera bastante familiar, haciendo que el prota notara que ella era una vieja amiga de la infancia. Sin embargo, esa acción despertó los celos de Mio, quien de inmediato le pidió que se alejara de Basara, y cuando Yuki le preguntó el porqué de eso, la chica le gritó ante todo el salón que porque él vivía junto a ella, cosa que obviamente se prestó para un malentendido, y ahora todos los alumnos veían con malos ojos al pobre Basara, o bueno, a excepción de este chico, Takigawa, quien mientras almorzaban le comentó que él también se había transferido hace poco, así que tampoco tenía muchos amigos, y quizá ambos podrían cuidarse las espaldas en ese lugar. Pero centrémonos en lo importante. Una vez las clases terminaron, Yuki le pidió una cita al prota para ponerse al día. Cita en la cual, por cierto, esta última le pidió que por favor se alejara de Mio, ya que sí, ella también era del clan de los héroes, y la persona que había sido enviada para mantener vigilada a la princesa demonio. Por cierto, al parecer toda su conversación estaba siendo escuchada por Mio y Maria, quienes lo habían estado siguiendo. No obstante, luego de unos minutos de escucharlos, la maldición de antes se activó nuevamente en la chica, ya que sus actos podrían considerarse una falta al contrato, así que ambas no tuvieron más opción que retirarse del local. Mientras tanto, el prota continuó en su conversación con Yuki, comentándole que no podía hacer lo que le pedía, ya que él y su padre habían prometido mantener a salvo a esas dos chicas, así que de ser necesario, incluso estaba dispuesto a combatir contra ella.
Tras escuchar estas palabras, la chica terminó comprendiéndolo. Eso sí, antes de marcharse, le mostró cómo varios demonios de clase baja habían estado apareciendo por toda la ciudad, los cuales al parecer eran atraídos por el poder de Mio, y si por alguna razón llegaban a dañar a un inocente, ella misma se encargaría de aniquilar a la responsable. Pero bueno, apenas regresó a casa, Basara se encargó de comentarle sobre su encuentro con Yuki, y sobre cómo ella era quien hasta ahora había estado vigilando a Mio. Por otra parte, como recordemos, la maldición se había activado en el cuerpo de la chica, así que Basara no tuvo más opción que tomar un baño con ella para devolverla a su estado normal. Aunque una vez con eso arreglado, le comentó a Maria lo que estaba ocurriendo con los espíritus de bajo nivel, y sobre cómo a partir de ese momento, ellos tendrían que hacerse cargo de eso. Claro, manteniéndolo oculto de Mio para no preocuparla. Unos días más tarde, la chica notó que el prota desde hace algún tiempo había comenzado a parecer bastante cansado en clase, pero además de ello notó que Yuki continuaba acercándose a él de manera bastante cercana, provocando en ella algunos celos. Sin embargo, ese sentimiento de nuevo activó en ella la maldición del contrato, por lo que el prota tuvo que llevarla a la enfermería para aliviarla, ya saben de qué forma. Aunque mientras esperaba que se recuperara y conversaba con su nuevo amigo, notó como varios demonios habían aparecido en las instalaciones, por lo que no tuvo más opción que noquear a Takigawa para que no presenciase su batalla contra las criaturas, a las cuales no le tomó mucho tiempo derrotar. No obstante, tras hacerlo, se dio cuenta de que Mio había desaparecido. Aunque tranquilos, esta última se encontraba en la azotea, teniendo una discusión bastante acalorada con Yuki, quien había pedido que se alejara del prota, explicándole cómo el chico durante los últimos días, junto a Maria, se habían estado encargando de derrotar a los demonios de bajo nivel, algo que para él era una tortura, ya que al parecer invocar su espada le causaba un dolor enorme, después del incidente del principio. No obstante, en ese momento el prota apareció para detenerlas y decirles que debían estar alerta, aunque era demasiado tarde, ya que este tipo enmascarado se hizo presente, el cual era un demonio enviado para llevar consigo a Mio al reino demoníaco. Así que tomándolos por sorpresa, invocó a un ente que neutralizara a la chica, pero como siempre el prota consiguió actuar rápido para protegerla. Lamentablemente terminó siendo él quien recibió el ataque crítico. Pero bueno, mientras yacía en el suelo, Yuki consiguió deshacerse del ente, mientras que el demonio enmascarado tomó la decisión de retirarse. Eso sí, no se marchó hasta decirle a Mio que no se relajara, ya que él continuaría regresando hasta conseguir llevársela. Horas más tarde, nos muestran cómo luego de que el prota fuera llevado a casa por Mio, gracias a su resistencia como héroe, su vida no corría peligro. Y de hecho, se estaba recuperando a una velocidad sobrehumana. Así que apenas recuperó la conciencia, Maria aprovechó para preguntarle cómo era que conseguía hacer eso. A lo que Basara le reveló cómo él había sido entrenado desde chico para recibir heridas serias y tener la resistencia para recuperarse, comentándole lo que ya sabíamos sobre cómo él había pertenecido a un clan encargado de formar héroes que protegieran al mundo, y cómo cuando un tipo fue poseído por el poder de una espada demoníaca, él no tuvo más opción que lanzar una ráfaga de poder que no solo acabó con él, sino también con inocentes. Además, desde ese día, él había tenido que portar esa espada demoníaca. Era por ello que usarla le causaba un dolor inmenso. Pero bueno, tras explicarle esto, ambos se dieron cuenta de que Mio había escapado de la casa. Y tenían razón, ya que esta última en ese momento se encontraba entregándose al demonio de antes, para que de esa manera sus seres queridos ya no fueran lastimados. Por suerte, justo antes de que el demonio la llevara consigo, Yuki se hizo presente para iniciar un altercado e intentar detenerlo. Lamentablemente, por más que estaba usando sus técnicas más poderosas, la diferencia de poder era demasiado grande, y de hecho el demonio había conseguido acorralarla para despacharle el golpe final. Aunque como siempre nuestro prota apareció en el momento indicado para con su espada detener el ataque del demonio sin mayor dificultad. Y tras la entrada épica, Basara inició su enfrentamiento contra el tipo. Enfrentamiento que a diferencia del anterior, estaba siendo bastante igualado. Incluso por momentos parecía como si Basara estuviera teniendo pleno control de él. Y era cierto, ya que el prota llevó el duelo justo a donde él quería, para así abrir una pequeña brecha que Maria no desperdició y conectó un golpe que sacó del juego al enmascarado.
Tras esta escena, Basara le pidió a Mio que no volviera a hacer algo como eso. Lamentablemente, la batalla no había terminado, ya que apenas bajó la guardia, un ente como el de antes le causó una herida bastante seria, escena que obviamente despertó la ira de Mio, a quien el suceso afectó tanto que terminó perdiendo el control de su poder, liberando una energía que de continuar desbordándose, acabaría con toda la ciudad. Por eso mismo, la chica le pidió al prota que acabase con ella. No obstante, este último no podía aceptar su petición, y en lugar de eso, usó su técnica más poderosa para arreglar todo. La misma técnica por la que años atrás había sido desterrado, pero que esta vez sí fue capaz de controlar para ayudar a Mio, enviando toda la energía demoníaca a la dimensión 0. Tras esto, el chico fue llevado a su casa nuevamente para recuperarse. Además, incluso ahora Yuki estaba de acuerdo con que protegiera a Mio, ya que gracias a ello había conseguido regresar a ser su antiguo yo. Aunque centrémonos en lo importante, días más tarde, cuando Basara regresó a la academia, confrontó a su amigo, diciéndole que ya sabía que él era el demonio enmascarado de antes, pero que en ese momento no quería combatir, más bien quería llegar a un acuerdo, explicándole que no haría nada para que sus superiores se enteraran de que había sido derrotado, ya que de esa manera no enviarían a más demonios poderosos detrás de Mio, mientras que Takigawa no sería castigado por su fracaso. Así que como a ambos les favorecía el trato, terminaron llegando a un acuerdo. Por otra parte, Yukio ahora de hecho había comenzado a llevarse bastante bien tanto con Mio como con Maria, ya que de esa manera podría continuar cerca de Basara. Y bueno, días más tarde, el prota continuó teniendo momentos un poco desmonetizables con Maria y Mio, en su convivencia como entre comillas hermanos, aunque no solo con estas últimas, sino también con Yuki, quien ahora frecuentaba su casa, incluso como si ya viviese en ella, para según esta no perder de vista a Mio. Pero centrémonos en lo importante. Unos días más tarde, el prota invitó a comer a Takigawa para celebrar el acuerdo al que habían llegado, y de hecho ambos parecían llevarse bastante bien. No obstante, el tipo le comentó que tuviera cuidado, ya que sus superiores habían tomado la decisión de enviar a otros demonios, aparte de él, para vigilar a Mio, los cuales serían más poderosos. Pero eso no era todo. También le comentó un dato que Maria había omitido sobre el contrato de siervo, en el cual si Mio era capturada por el enemigo, terminaría perdiendo la vida. Aunque mientras conversaban, fueron interrumpidos por esta mujer, Chisato, la enfermera de la academia, y la cual parecía bastante interesada en Basara, tanto que incluso la acompañó hasta su casa, dándole algunos consejos en el camino. Recuérdenla porque será importante más adelante. Por otra parte, tal como Takigawa se lo había mencionado, nuevos demonios habían llegado a la tierra para vigilar a Mio, aunque uno de ellos no parecía tener la intención de simplemente observarla. Mientras tanto, cuando el prota le preguntó a Maria sobre los riesgos del contrato, esta última le confirmó lo que Takigawa le había dicho, pero le dijo que era un riesgo que tenían que correr, además de que estaba segura de que él salvaría a Mio en caso de ser necesario. No obstante, las cosas solo parecían empeorar. Esto ya que a la ciudad habían llegado más guerreros de la raza de los héroes, y estos últimos no como simples vigilantes. De hecho, esos tipos tenían la misión de acabar con Mio, así tuvieran que enfrentar a Basara de ser necesario, quien por cierto en ese momento estaba teniendo una cita con Yukio, quien seguía bastante empeñada en conquistarlo, cita a la que obviamente terminaron uniéndose Maria y Mio, quienes los habían estado siguiendo. Aunque su aparición fue oportuna, ya que Yukio le pidió a Mio que le ayudara a elegir algunas prendas que pudieran gustarle al prota. Lamentablemente, mientras todo esto tenía lugar, una de las heroínas que había llegado a la ciudad terminó llevándose consigo a Yukio, lo que obviamente despertó la preocupación de los protas apenas notaron su desaparición, comenzando a creer que quizá había sido atacada por algún demonio. Aunque mientras intentaban dar con su paradero, fueron visitados por el demonio de clase media que les mencioné antes, el cual estaba ahí para enfrentar a Mio y conocer su verdadero poder. No obstante, Basara, creyendo que ese tipo era el responsable de la desaparición de Yukio, no lo pensó dos veces y de inmediato inició el enfrentamiento con él. Aunque notó que la criatura no era para nada débil, de hecho su nivel de poder era bastante alto. Aunque eso no fue problema para uno de los héroes, quien tomándolo por sorpresa se encargó de acabar con él. Su nombre era Takashi, el cual le comentó que su escuadrón estaba ahí para acabar con la vida de Mio, y si acaso él intentaba interferir, acabaría con él. Por cierto, en dicho escuadrón se encontraba la hermana de Yuki, y quien una vez había sido su amiga, pero ahora más bien parecía odiarlo por su traición a la aldea.
No obstante, la batalla no tendría lugar en ese momento, ya que su líder le comentó al prota que lo mejor era llevarla a cabo en un lugar donde no causaran daños colaterales. Además de que para que fuera una batalla digna, lo tomarían como un enfrentamiento 3 versus 3, y si en dado caso el prota llegaba a ganar, dejarían de molestarlos, pero si no, Mio sería aniquilada. Tras este breve encuentro, el prota se contactó con su padre para informarle lo ocurrido, el cual le respondió que había previsto que eso sucedería, pero estaba seguro de que Basara podría manejarlo, además de decirle que viera eso como una oportunidad para vengarse de los héroes por haberlo exiliado. Así que tras esta pequeña charla, conforme los días empezaron a transcurrir, el buen Basara se encargó de entrenar y pulir las habilidades de sus compañeras, además de explicarles los puntos débiles de las técnicas que sus compañeros solían usar. Eso sí, estaba seguro de que tenían posibilidades, ya que ninguno de ellos había sido capaz de derrotarlo. Por otra parte, unos días antes de la batalla, el prota fue visitado por Yukio, quien le pidió que se retirara del duelo, ya que no quería tener que luchar contra él. No obstante, el prota le respondió que eso no era posible. Él se encargaría de salvar a su nueva familia, así tuviera que masacrar a sus ex compañeros, quienes por cierto en su día le dieron la espalda. Con esto dicho, el día de la batalla por fin llegó. Una vez con los dos grupos reunidos, los héroes crearán una especie de barrera dimensional para crear una dimensión alterna en la cual luchar sin dañar a los humanos. Con esto hecho, la batalla 3 versus 3 dio inicio. El prota de inmediato se abalanzó sobre ellos para iniciar un combate contra la hermana de Yukio, con cuyas habilidades parecían estar prácticamente al mismo nivel. Mientras tanto, Mio y Maria se dieron a la fuga para intentar ganar tiempo, y que de esa manera el prota fuera acabando con ellos de uno en uno. Por cierto, el líder de los héroes se mantenía al margen y únicamente los observaba, manteniendo su promesa de un duelo 3 versus 3. Por su parte, Mio y Maria estaban siendo capaces de mantenerle el ritmo a uno de los héroes. Esto gracias a las indicaciones que el prota les había dado, exprimiendo al 100% las debilidades de la lanza del chico, incluso siendo capaces de capturarlo en una inundación para ganar el tiempo necesario. Mientras tanto, el prota, que continuaba en su enfrentamiento con la heroína, comenzó a imponer su poder en la batalla, hasta que al final, usando su técnica de absorción de energía, consiguió la primera victoria del duelo. Eso sí, tras conectar su impacto, se encargó de poner a salvo a la chica, para que no perdiera la vida. Lamentablemente eso fue un grave error, ya que aprovechando su apertura, Yukio le conectó un golpe por la espalda, además de darle un somnífero que lo dormiría hasta que la batalla terminara. De esa manera no tendría que luchar contra él. Mientras tanto, Maria y Mio, que aún esperaban aparición del prota, según el plan, no podrían detener más a su oponente, quien incluso había sido capaz de liberarse de la inundación. Aunque cuando estaba por arremeter contra ellas, Yukio se hizo presente para detenerlo, diciéndole que no planeaba traicionar nuevamente a Basara, y ella misma se encargaría de proteger a la que era su nueva familia. Mientras tanto, Mio se dirigió con el prota para intentar despertarlo, aunque su magia no sería necesaria, ya que el hijo de fruta de Basara estaba tan roto que incluso había entrenado su cuerpo para volverlo resistente a todo tipo de venenos. Así que después de un tiempo consiguió despertar, y lo hizo en el momento justo para detener a su ex compañero que estaba por acabar con Yukio. Y ahora que estaba al 100%, no había nada que pudiera detenerlo. Por más que su oponente arremetió con un arsenal de técnicas, ninguna fue eficaz contra el prota, que conocía cada una de ellas. Después de todo, había sido él quien años atrás se las enseñó. No obstante, la furia por la impotencia hizo que el tipo perdiera el control del poder de su arma, liberando a la bestia dentro de ella. Bestia que según el prota debían doblegar rápidamente, o podría liberarse de la barrera y poner en riesgo a civiles. Por suerte el prota sabía cómo hacerlo, y después de pedirle a Yukio que le consiguiera algo de tiempo, logró preparar un ataque que fuera efectivo contra criaturas míticas como esa. Y como siempre, eso dio resultado. Basara aún no perdía los instintos que una vez había tenido como héroe. Tras esto, y con su victoria decidida, su ex compañero le pidió que acabara con él. Pero el prota le dijo que eso no sería necesario. Él no era como ellos, quienes una vez le dieron la espalda. Tras esto, el líder de los héroes se hizo presente, diciéndole a todo el escuadrón que se retirase. Después de todo, el prota era el ganador y no tenían más opción que respetar el trato. Pero bueno, tras este incidente, los días continuaron transcurriendo con normalidad, aunque el prota parecía algo preocupado debido a que Yuki había tenido que marcharse junto al escuadrón de héroes. Por suerte para él, ese sentimiento no duró demasiado,
demasiado, ya que unas semanas más tarde Yukio por fin se presentó en su casa y le explicó que ya no tendría que preocuparse porque los héroes atacaran, ya que la orden de acabar con Mio había sido revocada. De hecho, a partir de ese momento, ella volvería a ser su observadora, y para hacer las cosas más fáciles, comenzaría a vivir junto a ellos. Sin embargo, al escuchar esto, Maria le comentó acerca del contrato que el prota tenía con Mio, y sobre cómo sería buena idea que ella también lo hiciera, para estar comunicados en todo momento. Obviamente el prota no estaba muy convencido con la idea, cosa muy distinta a Yukio, que de inmediato aceptó para, según ella, no quedarse atrás de Mio. Eso sí, tendrían que esperar algunos días para llevarlo a cabo, ya que solo funcionaba en noches de luna llena. Mientras tanto, el prota continuó asistiendo a la escuela con normalidad, teniendo algunos problemas en el baño de chicas al intentar ayudar a Maria a inspeccionar todo el colegio en búsqueda de amenazas. Aunque centrémonos en lo importante, el tipo comenzó a notar que Maria había estado actuando de manera extraña en los últimos días. Por otra parte, nos muestran como un demonio de una facción enemiga a la del rey demonio actual había descubierto la ubicación exacta de Mio. Así que comenzaba a planear cómo apoderarse no solo de su poder, sino también de ella. Pero regresando con los protas, el día de la dichosa luna llena por fin llegó, así que al fin podrían llevar a cabo el contrato de sirviente entre Yukio y el prota. Aunque tal como sucedió con Mio, Yukio terminó siendo víctima de la maldición que este conllevaba, así que el prota no tuvo más opción que calmarla, ya saben de qué manera. Aunque por cierto, la chica al parecer lo había hecho a propósito para estar más cerca de Basara. Pero ahora sí, centrémonos en lo importante, ya que unos días más tarde, el prota extrañamente fue abordado por una chica de la escuela, mientras intentaba cambiarse, escena que terminó siendo vista por Yukio y Mio. Esta última no lo terminó tomando muy bien, así que escapó creyendo que el prota la había, entre comillas, engañado. La que sí fue capaz de captar lo que ocurría fue Yukio, quien de inmediato intentó alejar a la chica, quien en realidad era un demonio disfrazado. Por su parte, el prota le pidió que se encargara de ella mientras iba tras Mio, ya que notó cómo la maldición del contrato se había activado. Lamentablemente era demasiado tarde, ya que cuando consiguió alcanzarla, esta última estaba inconsciente en los brazos de Maria, quien al parecer los había traicionado, y segundos después terminó escapando junto a otra demonia de clase alta que había aparecido, llevándose consigo a Mio. Horas más tarde nos muestran cómo Mio se encontraba en el castillo del demonio de antes, y la demonio que la había capturado le explicó que su jefe Solgia era uno de los rivales directos del actual rey demonio, y sus intenciones eran las de convertirla en una marioneta para controlar su poder a voluntad. Por su parte, Basara, que trataba la manera de encontrarla, se reunió con Takigawa para preguntarle si sabía algo al respecto, a lo que el tipo le contestó que sí, y le explicó todo lo que estaba ocurriendo, pero al ver al prota enfurecido por ello, aceptó colaborar con él para recuperar a Mio. Esto ya que a él tampoco le convenía que un enemigo de su facción se apoderara de ese poder. Y bueno, unas horas después, luego de llegar a un acuerdo, dieron inicio a su plan, en el cual Takigawa se presentó ante Setz, la demonio de antes, para comentarle que había dejado inconsciente a Basara, de quien ahora todo el mundo demoníaco hablaba debido a que su poder podía llegar a ser una amenaza. Así que le ofreció hacer un trato. Él le daría el prota a cambio de Mio, aunque lo que este no esperaba era que la chica, sin darle tiempo de terminar, con un ataque rápido acabó con su vida. Paralelamente con esto, nos revelan el por qué Maria había traicionado a los protas, y eso se debía a que el hijo de fruta del demonio había capturado a su madre, para de esa manera obligarla a seguir sus órdenes, si no quería que fuera eliminada. Era por eso que la pobre chica no había tenido más opción que traicionar a Basara y a Mio. Lo peor de todo fue que Setz le ordenó usar sus habilidades como sucubo para controlar la mente de Basara, quien ahora se encontraba cautivo, ya que de esa manera tendría bajo su control un arma bastante útil. Sin más alternativa, Maria tuvo que obedecer, intentando seducir al prota, quien ahora se encontraba cautivo en el castillo del demonio. No obstante, este último le reveló a la chica que ya sabía el porqué de su traición, pero que no se preocupara, él la salvaría. Aún así, Maria ignoró sus palabras y continuó con su trabajo, y aunque al principio sus habilidades no parecían funcionar, luego de usar un tipo de magia antigua, el buen Basara comenzaba a ceder. O bueno, eso fue lo que le hizo creer, ya que gracias al entrenamiento que les mencioné, el chico era inmune a esas habilidades, y después de usar esa distracción para liberarse, en lugar de usar su poder para dañar a la chica, lo usó para romper el campo magnético que rodeaba el castillo, y que de esa manera Yukio se encargara de liberar a Mio.
Claro, como siempre su plan dio resultado, aunque le tomó un poco más de trabajo, ya que para hacerlo tuvo que enfrentar a Seth. Por su parte el prota se estaba encargando de convencer a Maria, quien no paraba de lanzarle golpes severos, mientras el chico simplemente lo soportaba y no se defendía, diciéndole que todo estaría bien y que él la sacaría de ese problema, hasta que por fin sus palabras alcanzaron el corazón de la chica y las cosas parecían comenzar a solucionarse. Y sí, digo solucionarse porque justo en ese momento, el demonio detrás de todo se presentó en la sala donde Yukio había liberado a Mio, diciéndole que le haría pagar por ello. Por suerte, justo en ese momento, el buen Basara se hizo presente para tratar de hacerle frente, y gracias a sus habilidades para anular la magia, parecía que la batalla sería bastante pareja, aunque no todo era tan sencillo. El anciano era un demonio de clase alta, así que contaba con técnicas ilusorias bastante avanzadas. Lo que el tipo no sabía era que ese tipo de técnicas baratas no funcionaban contra guerreros experimentados como Basara, así que después de un rato no le tomó trabajo liberarse de la ilusión. No obstante, la batalla apenas acababa de iniciar. Esto ya que el tipo parecía tener más trucos bajo la manga, usando su magia para volverse invisible. Y aunque al principio pareció funcionarle, después de que el prota se adaptara a su ritmo de ataques, no le tomó trabajo contraatacar. De hecho, el prota comenzaba a dominar por completo el tablero. Así que al verse acorralado, el muy hijo de fruta terminó acabando con la vida de la madre de Maria para jugar con sus mentes. Lo que no sabía era que estaba cometiendo un grave error, ya que a causa de ello, Mio perdió el control por completo de su poder, liberando la misma ráfaga de energía del inicio, que incluso arrancó uno de los brazos del demonio. No obstante, cuando estaba por acabar con él, fue detenida por Basara, quien quería evitar que se convirtiera en un monstruo, y esta vez no tuvo que recurrir a su habilidad, simplemente se encargó de convencer a Mio usando sus palabras. Lo malo fue que aprovechando la distracción, el demonio terminó escapando, aunque tranquilos, Basara tenía un plan para ello. Takigawa, quien al parecer no había colgado los tenis, esperaba en los alrededores para capturarlo. Además, luego de fingir su eliminación, se había encargado de salvar a la madre de Maria. Lo malo fue que como última jugada desesperada, el demonio activó una trampa autodestructiva en su castillo, la cual consumiría a todas las personas que se encontraban dentro. Así que Basara debía actuar rápido si quería evitar que sus compañeros perdieran la vida. Por suerte Seth, quien se dio cuenta de que su amo únicamente la había estado utilizando, decidió ayudarlos, guiando a Basara hasta el lugar del núcleo de la bestia, para conseguir destruirla antes de que los consumiera. Y bueno, gracias a ella, Mio y Basara estaban avanzando rápidamente por el lugar, y cada vez se acercaban más al núcleo. Eso sí, antes de llegar a la habitación donde se encontraba, tuvieron que enfrentarse a varios clones creados por el demonio, aunque gracias a que no estaban perfeccionados, no les tomó mucho trabajo deshacerse de ellos. No obstante, las cosas no acababan ahí, ya que alguien tendría que sacrificarse para desactivar el mecanismo de defensa del núcleo, y Seth decidió tomar ese rol para espiar todas sus acciones pasadas. No obstante, cuando lo intentó, el prota liberó una velocidad que hasta ahora había estado escondiendo, con la cual fue capaz de salvarla en el momento justo y utilizar su técnica más poderosa para destruir el núcleo entero. Gracias a su acto, todas sus compañeras habían sido salvadas, aunque aún tenía algo que hacer, y eso fue reunirse con Takigawa, quien había estado vigilando al demonio hasta que Basara llegara. Todo esto con la intención de que fuera este último quien diera el golpe letal y acabase con su vida. Tras esto regresó a casa, donde Mio, Yuki y Maria esperaban por él, y en agradecimiento por haber salvado sus vidas, quisieron complacerlo en todo lo que quisiese, al menos por ese día. Claro, dejándonos varias escenas que si llegase a poner, YouTube me deja sin comer. Lamentablemente aquí termina la primera temporada de este anime, pero tranquilos. Y tráiganse más palomitas, porque también les traigo la segunda temporada, donde veremos más escenas subidas de tono. Tras esto los días continuaron transcurriendo con normalidad, mostrándonos como de costumbre varias escenas desmonetizables, en las que tanto Mio como Maria trataban de hacerle notar su agradecimiento al afortunado de Basara. No obstante, este último, gracias a su instinto, había detectado una presencia amenazante en los alrededores, la cual de hecho parecía aterrarle. Así que decidió mantenerse alerta, ya que estaba seguro de que tarde o temprano iría por ellos. Pero bueno, una vez en academia nos presentan a este chico de aquí, Tachibana, quien había estado ayudando a Basara en los preparativos para una especie de festival deportivo. Recuérdenlo, porque será importante más adelante. Aunque además de él, también nos presentan a esta maestra de aquí,
Hasegawa, quien estaba muy interesada en el prota. No obstante, este último parecía sospechar de ella, ya que por alguna extraña razón, todos en la academia obedecían sus órdenes al pie de la letra. Y eso no era todo. Uno de los profesores del instituto logró notar cómo la dichosa maestra aprovechaba cada ocasión para acercarse a Basara. Le aconsejó que tuviera sus precauciones, ya que por alguna razón, todos terminaban prácticamente hipnotizados por esa mujer, casi como si tuviera algún tipo de rara habilidad, lo que obviamente confirmaba aún más las teorías de Basara. Por otra parte, vemos como Takigawa se acercó a Mio y Yuki mientras regresaban del colegio para comentarles que ya que desde ese momento estarían al lado del prota, deberían estar listas para hacer lo mismo que él había estado haciendo por ellas hasta ahora. Y claro, para eso también tendrían que estar preparadas para acabar con su vida en caso de que el poder de su espada llegase a salirse de control. Paralelamente con esto, vemos como mientras Basara regresaba de la academia fue interceptado por una horda de personas que parecían estar siendo controladas por algún ente. Lo extraño era que estaban siendo capaces de utilizar ataques mágicos, mientras que el prota trataba de contenerse para no lastimarlas. Por suerte, en ese momento se hizo presente Kurumi, la hermana menor de Yukio, quien gracias a sus habilidades de viento consiguió sacarlo de ahí sin dañar a nadie. Por cierto, la razón de su presencia era porque a partir de ese momento, ella también comenzaría a vivir a su lado para mantener vigilada tanto a Mio como a Maria. Aunque claro, todo era una excusa para mantenerse cerca de él. Por cierto, al llegar a casa fueron recibidos con una cena desmonetizable, con Yuki y Mio, quienes querían agradecerle por lo que había estado haciendo por ellas hasta ahora. Y claro, Kurumi, que no quería quedarse atrás, terminó uniéndose a la acción siendo influenciada por Maria. Aunque centrémonos en lo importante, unos días más tarde el dichoso festival escolar por fin se llevó a cabo, pero mientras tenía lugar, el prota notó que la presencia de la criatura que había estado rondando la zona se estaba volviendo más intensa, y de hecho sus sospechas eran ciertas, ya que en ese momento uno de sus compañeros, que estaba siendo controlado, comenzó a causar destrozos por toda la instalación. Por suerte el chico se encargó de detenerlo sin mayor problema, aunque tras hacerlo se dio cuenta de que todo había sido una distracción para que bajase la guardia y descuidase a sus compañeras, ya que por alguna razón la presencia de Kurumi desapareció por completo, por lo que sin perder tiempo comenzó a revisar la zona tratando de encontrarla lo antes posible. Pero mientras lo hacía se topó con Tachibana, el chico que les mencioné antes, y quien de hecho era un vampiro, el cual creía que el prota había sido enviado para eliminarlo. Obviamente Basara trató de explicarle que estaba equivocado, pero luego de que eso no funcionase, no tuvo de otra que noquearlo. Después de todo, no tenía tiempo que perder. Pero bueno, mientras continuaba revisando las instalaciones, terminó topándose con Hasegawa, quien parecía ser la responsable de todo el incidente, preparándose para atacar al prota. Pero en ese momento, el profesor que conocimos antes realizó una especie de hechizo para mantenerla ocupada y sacar al prota de ese lugar. Una vez a sola le reveló que él había sido enviado por su padre para mantenerlo vigilado tanto a él como a sus hermanas, revelándole que Hasegawa era una criatura muy poderosa que estaba tras ellos. No obstante, en ese momento Basara lo mandó volar con un golpe, diciéndole que por fin había encontrado al ente que buscaba, y diciéndole que si su padre supiese que había un ente tan poderoso en esa escuela, jamás se lo habría ocultado. Así que estaba seguro de que el traidor era él. Tras escuchar esto, el hijo de fruta no se molestó en negarlo, revelándole su verdadera identidad. Se trataba de una especie de dios, ya que sí, nos revelan que al igual que los demonios, los dioses también existían en ese mundo, y de hecho los héroes habían sido creados por el poder de estos últimos para enfrentar a las amenazas. Pero bueno, además de eso, le reveló que él era quien tenía en su poder a Kurumi. Tras enterarse de esto, el prota enfurecido arremetió contra él sin dudarlo. Lamentablemente no salió como esperaba, ya que el tipo terminó arrancándole de manera brutal su brazo derecho. Pero bueno, el tipo parecía bastante decepcionado, ya que según él tenía planeado torturarlo de manera brutal hasta derrotarlo, pero eso ni siquiera había sido necesario. Al parecer, había subestimado las habilidades del portador de esa espada, así que no le quedaba más que acabar con su vida y la de sus compañeras. Lo que no esperaba era que en ese momento, el prota despertó un poder aterrador, convirtiéndose en una especie de monstruo incapaz de razonar, únicamente motivado por la sed de combate.
y con el cual fue capaz de mandarlo a volar sin que pudiese hacer nada para defenderse. La diferencia de niveles era abismal, tanto que el tipo no estaba seguro de ser capaz de contener a un oponente como ese. El aura que ese chico desprendía era similar a la de un cazador de dioses. No obstante, en ese momento fue atrapado por varias cadenas creadas por Hasegawa, quien al igual que el tipo de antes pertenecía a la raza de los dioses. Y mientras el prota permanecía convertido en una bestia cegada por la ira, nos revelan que Hasegawa era la hermana de la madre del chico, quien sí era una diosa. Y según el tipo, esta última había dejado el mundo divino para convertirse en una mortal y mantener vigilado a su sobrino. Era por eso que estaba furioso con el prota e intentaba eliminarlo. Después de todo, estaba ansioso de que la diosa, a quien tanto admiraba, regresara con él. Sin embargo, sus actos solo le hicieron enfurecer, tanto que no le tomó trabajo deshacerse de él, para tras ello intentar calmar la valquiria que habitaba en la espada del prota. Y entendemos mejor el origen del chico. Al parecer, era mitad dios, era por ello que era capaz de resistir el inmenso poder de su arma. Por cierto, la forma en la que Hasegawa calmó la ira que controlaba el cuerpo del prota fue bastante subida de tono, dejándonos más escenas desmonetizables. Además, se encargó de manipular sus recuerdos para mantener su identidad oculta. Pero bueno, como recompensa por su victoria, ya sabemos cómo las chicas celebraron su triunfo. Sí, pasando la noche con este último, pero como siempre no les puedo poner la escena. No obstante, mientras celebraban, fueron interrumpidos por la hermana mayor de Maria, quien estaba ahí para informarles que Mio había sido citada en el reino demoníaco para discutir quién sería el sucesor del antiguo rey demonio. Mientras tanto, nos presentan a uno de los nobles que aspiraba al trono, y quien de hecho había organizado la dichosa reunión para retar a Mio a un duelo por el trono. Después de todo, no planeaba permitir que nadie que no fuese él ocupase ese lugar. Además, la chica no tendría forma de negarse, o de igual forma, tanto su estatus como su poder se le serían arrebatados. Pero regresando con los protas, Mio había pasado varias semanas pensando en si debía aceptar la solicitud de presentarse al reino demoníaco o no. Y al final no le quedó más opción que aceptar. Después de todo, estaba segura de que en caso de negarse, más demonios continuarían siendo enviados a la Tierra para capturarla. Y por ningún motivo planeaba continuar poniendo en riesgo la vida de sus compañeros. No obstante, cuando se disponía a abandonar la Tierra, el prota le comentó que no planeaba dejarla sola. Él junto a todo el grupo la acompañarían hasta el reino demoníaco, prometiéndole que planeaba destrozar a cualquiera que intentase algo en su contra. Y bueno, después de ser guiados por la hermana de Maria hasta el dichoso reino, fueron recibidos por Zest. Sí, la misma chica que conocimos antes y quien ahora se encontraba al servicio de la madre de Maria, quien olvidó comentárselos, pero era la mano derecha del tío de Mio, quien al parecer era el único que estaba a favor de que ella tomase el trono cuando fuera lo suficientemente apta para el cargo. Mientras tanto, él se encargaría de velar por sus intereses. No obstante, el resto de facciones del reino estaban en contra de ello, creyendo que si Mio no tomaba el trono en ese momento, lo mejor era optar por un sucesor permanente. Y el principal candidato para ello era el demonio que conocimos antes. Pero bueno, luego de esto, el prota fue citado por el tío de Mio, quien tenía algo muy importante que comentarle, revelándole que una facción rival estaba empeñada en apoderarse del poder de la princesa. Lamentablemente, él no podía tomar cartas en el asunto, o terminaría provocando una guerra civil en su reino. Así que le encomendó al prota que por favor protegiese a su sobrina. Por otra parte, una vez la charla entre ambos terminó, la madre de Maria citó al prota en los baños del lugar para explicarle que como estaban las cosas actualmente, no podría continuar resguardando mucho tiempo más a Zest, y lo más probable era que sería usada como chivo expiatorio por la nobleza. Por eso mismo le pidió que formara un pacto de sirviente para integrarla a su grupo, y que de esa manera la chica tuviese un lugar al cual ir. Obviamente el buen Basara aceptó, integrando a una nueva chica a su harem. Eso sí, pasando por el mismo procedimiento que ya conocemos. Pero ahora sí, centrémonos en lo importante, ya que un par de días más tarde, la capital fue atacada por una especie de gigantes, dirigidos por algunos hombres de la facción enemiga, quienes intentaban destruir todo el lugar si la princesa no accedía a darle su poder voluntariamente. Los protas no podían permitir que eso ocurriese, así que todo el grupo, a excepción de Mio, se unieron a la defensa, intentando frenar al mayor tiempo posible a los gigantes, mientras el prota se enfrentaba al cabecilla del grupo.
Una tarea que no estaba resultando nada fácil. Después de todo, ambos parecían contar con un nivel de pelea bastante similar. O bueno, eso hasta que el prota, gracias a una técnica que había estado entrenando, que consistía en volver invisible su arma, consiguió arrancarle uno de sus brazos al oponente. Lamentablemente, cuando estaba por asestarle el golpe final, uno de los compañeros del tipo terminó aprovechando que el prota había bajado la guardia para lanzarle un ataque a gran escala. No importándole si en el proceso su compañero también era destrozado. Lamentablemente el chico no fue capaz de reaccionar a tiempo y ambos recibieron un ataque devastador. Obviamente esto hizo enfurecer tanto a Mio que quiso tomar parte en el enfrentamiento. Pero eso era justo lo que los hijos de fruta buscaban, una oportunidad para apoderarse del poder de la chica apenas perdiese el control. Por suerte, cuando estaban por tener éxito con eso, el tío de Mio terminó interviniendo, arriesgándose a provocar una guerra civil entre ambas facciones. Por suerte su entrada fue en el momento justo, ya que gracias a su habilidad de gravedad, que por cierto estaba rotísima, fue capaz de deshacerse de la máquina con la que planeaban arrebatarle las habilidades a Mio. Mientras tanto, Basara, a pesar de haber sufrido heridas bastante serias, se encargó de acabar con el último atacante que intentaba acabar con la vida de Mio al no ser capaz de arrebatarle su poder. Pero bueno, luego de lo ocurrido se viene lo épico, ya que el demonio de antes, tras su intento fallido, decidió llevar a cabo una especie de torneo en el que el ganador se quedaría con la princesa. Claro, el tío de la chica no tenía más opción que aceptar la propuesta, ya que en caso de negarse, más ataques como el del día anterior se llevarían a cabo en contra de su reino. Por suerte, luego de que le informara al padre de Basara el acuerdo al que había llegado con la facción enemiga, este último le comentó que había elegido la decisión correcta. Después de todo, ese torneo era la solución a sus problemas, ya que en caso de que el prota consiguiera la victoria, Mio podría ocupar el trono cuando ella lo desease. Eso sí, en caso de perder, todo estaría acabado. Por cierto, el dichoso torneo consistiría en una batalla por equipos, en la que cada facción elegiría 7 participantes para competir, y quien más victorias acumulase, se quedaría con la princesa. Pero bueno, luego de llegar a este acuerdo, y de que el prota se recuperase de sus heridas de la batalla anterior, fue sometido a un entrenamiento intenso por su padre, en el que buscaba que liberase y controlase el mismo poder que vimos antes. Después de todo, solo de esa manera tendría una oportunidad contra el príncipe, cuyas habilidades actualmente estarán muy por encima a las de Basara. Por suerte, en medio de la batalla, luego de que su padre se pusiera serio y lo atacase buscando acabar con él, el prota consiguió despertar ese poder, al menos por unos segundos. Eso sí, tras hacerlo quedó inconsciente. Pero bueno, una vez recuperó el conocimiento, su padre tuvo una pequeña charla con él, en la cual le reveló que él no era un héroe común y corriente. De hecho, llevaba en su sangre los genes de un dios, y al parecer de otra criatura más, pero por el momento decidió reservarse esa parte. Tras ello le comentó que si no despertaba el poder de antes, lo más probable era que perdería la vida. Eso sí, únicamente debía liberar 2 de los 3 limitadores de poder que tenía en su cuerpo, ya que en caso de perder el control y liberar el tercero, su cuerpo sería destrozado por la presión provocada por su energía. Pero bueno, tras esta conversación, el grupo por fin se puso en marcha hasta el lugar donde se llevaría a cabo el dichoso torneo, que de hecho sería el territorio del príncipe enemigo. Y bueno, una vez estando ante este último, explicaron un poco más a detalle las reglas que tendría el dichoso torneo, el cual consistía en una especie de batalla por equipos, en la que cada facción presentaría 7 guerreros para llevar a cabo enfrentamientos 1 versus 1, y claro, el equipo que consiguiera el mayor número de victorias tendría el derecho de quedarse con el trono, pero hasta ese entonces tendrían un alto al fuego, para que cada bando tuviese el tiempo necesario para elaborar sus estrategias y prepararse para la batalla. Por cierto, Basara, gracias a sus instintos, mientras la dichosa reunión se llevaba a cabo, pudo sentir una amenaza aún mayor que la del príncipe proviniendo de uno de sus sirvientes. Así que sabía que debía estar alerta, ya que un solo paso en falso podría costarle la vida, no solo a él, sino también a todo su grupo. Por cierto, en el torneo muy probablemente tendría que enfrentarse con Lars, quien pelearía para la facción del príncipe. Pero bueno, dejando todo esto de lado, una vez los protas llegaron a la instalación en donde podrían permanecer hasta que la competencia se llevara a cabo, las chicas le dieron una sorpresa al buen Basara. Habían planeado pasar la noche con él para fortalecer sus lazos como sirviente y maestro. Claro, eso era solo una excusa para pasar tiempo al lado de este último, como siempre, dejándonos varias escenas muy desmonetizables, que lamentablemente no les puedo poner o YouTube me deja sin comer este mes. Pero bueno, paralelamente con esto, vemos cómo efectivamente el prota
tenía razón al sospechar del hijo de fruta, el sirviente del príncipe, ya que al parecer este último estaba planeando llevar a cabo un golpe de estado para apoderarse no solo de las habilidades de Mio, sino también de las del príncipe, y de esa manera tener pleno control del mundo demoníaco. Pero bueno, regresando con el prota, vemos como este último, luego de terminar el buen momento con sus compañeras, acordó reunirse con el buen Lars, con quien a pesar de que se encontraban en bandos distintos, seguía teniendo una muy buena relación. Y bueno, una vez ahí el prota le comentó cómo tenía un mal presentimiento acerca del sirviente del príncipe, y cómo lo más seguro era que estuviese planeando algo, a lo que sorpresivamente Lars le respondió que él también creía lo mismo, ya que desde hace algún tiempo había tenido sus sospechas acerca de que ese tipo estaba preparando un complot para robar la corona del príncipe. Sin embargo, no había podido hacer mucho sin tener pruebas contundentes, así que lo mejor era mantenerse alerta durante el torneo, donde las probabilidades de que pusiese en marcha su plan eran bastante altas. Pero bueno, además de ello, el prota se había reunido con Lars para pedirle que le consiguiera una especie de artefacto raro que podría serle útil para su batalla con el príncipe, algo en lo que Lars no tuvo problema, aunque sabía que las posibilidades de que Basara obtuviese la victoria eran bastante bajas. Y bueno, vemos como tras esto, los días hasta que el dichoso torneo llegase continuaron transcurriendo con normalidad, y claro, el prota estaba aprovechando cada segundo de tiempo para tratar de controlar mejor sus habilidades, ya que aún no era capaz de liberar los dos sellos de los que su padre le habló, y sabía que en caso de no conseguirlo a tiempo, no tendría oportunidad alguna contra el príncipe. Además, en caso de conseguirlo y no ser capaz de controlar ese poder, probablemente terminaría destrozando su propio cuerpo con todo el poder desbordándose. No obstante, por más que lo había estado intentando, aún no conseguía una manera de dominar ese poder. Por cierto, vemos como Mio, quien había notado todo el trabajo que Basara estaba haciendo para ayudarla en una batalla que ni siquiera le correspondía, decidió que era su obligación darle las gracias, ya saben de qué manera, dejándonos muchas más escenas subidas de tono. Pero bueno, ahora sí, centrémonos en lo importante, ya que el día del dichoso torneo finalmente llegó. Aunque cuando el momento de que los representantes de cada equipo se reuniesen para dar por iniciado el torneo llegó, quien tomó ese rol no fue el buen Basara como todos esperaban, más bien fue Mio. Algo que claro, tomó por sorpresa al príncipe, quien esperaba que el prota fuese el capitán del equipo, aunque nos explican que eso tenía una explicación, resultando que al parecer el prota sí era el capitán del equipo, pero por alguna extraña razón, nadie podía encontrarlo por ninguna parte, y nadie sabía dónde había ido. Claro, todos estaban seguros de que muy pronto aparecería. Además, su pelea sería la última, así que no había problema con que Mio tomara el cargo de capitán en el equipo. Y bueno, una vez con la ceremonia de apertura finalizada, ambos equipos eligieron a sus representantes para su primera pelea, y de hecho la primera en pelear por el equipo de los protas no fue otra que Mio, quien quería probarle sus habilidades a todos los que observaban el enfrentamiento, mientras que por el lado del príncipe, el elegido para enfrentarla no fue otro que su mano derecha y el hombre en quien más confiaba. Y bueno, finalmente el primer enfrentamiento del torneo dio comienzo. Como era de esperarse, todos los habitantes del mundo demoníaco tenían puestos sus ojos en la pelea, ya que el destino de su reino y de quién sería su nuevo gobernante se decidiría en ella. Y bueno, vemos como la habilidad de la mano derecha del príncipe consistía en manipular una especie de marionetas gigantes como las que vimos antes, y las cuales contaban con un gran poder destructivo, tanto así que el poder bruto de la criatura había conseguido poner contra las cuerdas a la chica, quien a duras penas era capaz de resistir los ataques que constantemente le impactaban, hasta que finalmente consiguió recordar todo el enfrentamiento que el buen Basara le había dado en los últimos meses, así que usando las técnicas aprendidas, gracias a ello finalmente consiguió asestar un golpe lo suficientemente fuerte como para derrotar a su oponente y obtener así la primera victoria del torneo. Obviamente todos los espectadores que estaban a favor de que la chica conservase el trono estaban felices por el resultado, y Maria no dudó en felicitarla por su logro, diciéndole que dejara el resto en sus manos, ya que sí, la siguiente en participar por el bando de Mio era Maria, y su oponente era nada menos que Lars, por lo que las cosas no serían para nada sencillas. Por cierto, banda, antes de continuar con el video, tengo que decirles que si ya llegaron hasta aquí, se suscriban, ya que me imagino que el resumen les está gustando, y no saben cuánto me ayudarían con eso, ya que solo un pequeño porcentaje de las personas que ven mis videos están suscritas, así que espero poder contar con su apoyo para finalmente alcanzar el 1.000.000 de subs. Y ahora sí, continuemos con la historia. Y bueno, finalmente la batalla entre Maria y Takigawa dio comienzo. La chica sabía perfectamente que debía tener mucho cuidado, ya que ese tipo era alguien experimentado en batalla.
y por ende un solo paso en falso podría costarle la derrota. No obstante, sabiendo que en términos de estrategia no estaba a la altura de un oponente de ese calibre, decidió jugarse todo, arremetiendo de inmediato contra el tipo, intentando noquearlo a base de fuerza bruta, antes de que el tipo consiguiese idear una estrategia para sacarla de la batalla. Y de hecho, por un principio, parecía que esa técnica estaba dando resultado, ya que a diferencia de la última vez que se enfrentaron, la chica había conseguido poner contra las cuerdas al demonio, que a duras penas era capaz de bloquear sus impactos, sabiendo que en caso de ser impactado por uno solo de ellos, la batalla llegaría a su fin. Lamentablemente eso no duró demasiado, ya que tras un rato de constantes ataques a manos de Marja, Lars fue capaz de leer su patrón de ataque, dándole así la vuelta al tablero, y ahora estaba siendo Marja quien se encontraba contra las cuerdas, siendo incapaz de evitar los constantes ataques del chico. Aún así, no planeaba darse por vencida tan fácilmente, ya que le había dado su palabra a Mio de que obtendría la victoria de ese encuentro, y no planeaba defraudarla, así que continuó levantándose cada vez que Takigawa conseguía derribarla, hasta que lamentablemente la energía de la chica llegó a su fin, y finalmente perdió el conocimiento en medio de la arena. Por su parte, los espectadores que estaban a favor de la facción del príncipe le pidieron a Lars que acabase con la vida de Marja por haberse atrevido a retar a la nobleza. No obstante, este último los mandó callar, diciéndoles que la pelea había concluido y no tenía ningún motivo para seguir sus órdenes. Tras esto, la victoria del segundo encuentro, lamentablemente, fue para la facción del príncipe, quien había equilibrado la balanza, y ahora ambos bandos contaban con una victoria. Y bueno, tras esto vemos como la siguiente en participar era Kurumi. Sin embargo, tanto esta última como su hermana estaban muy preocupadas por la ausencia de Basara, ya que no tenían ningún indicio de dónde podía estar, y temían que hubiese sido atacado por algún miembro de la facción del príncipe. Después de todo, ellos estaban muy interesados en deshacerse de la pieza fuerte del equipo de Mio. No obstante, Kurumi le comentó a su hermana que no debía preocuparse. Después de todo, el prota era un guerrero muy hábil y muy pocos serían capaces de derrotarlo en ese lugar. Tras esto, finalmente se puso en marcha la arena para llevar a cabo su pelea, y donde de hecho su oponente ya esperaba por ella. Se trataba de este tipo de aquí, un demonio de clase alta, así que la batalla sería complicada. Después de todo, al encontrarse en el mundo demoníaco, las habilidades de estos últimos se incrementaban, cosa muy diferente con los héroes, que prácticamente estaban nerfeados al estar en ese territorio. Sin embargo, vemos como a diferencia de lo que todos pensaban, los héroes contaban con un poder mucho mayor al de los demonios, tanto así que esta última estaba siendo capaz de plantarle cara al hijo de fruta, e incluso ponerlo contra las cuerdas. Lamentablemente el tipo le mostró un broche y la camisa de Basara, para hacerle creer que el chico estaba en su poder, comentándole que si no se rendía y aceptaba la derrota voluntariamente, el que pagaría las consecuencias era el prota. Claro, eso no era más que una simple trampa en la que lamentablemente la chica terminó cayendo, recibiendo una gran cantidad de ataques a manos del hijo de fruta, quien a pesar de haber obtenido la victoria del encuentro, buscaba poner fin a la vida de la chica. Por suerte, justo en ese momento, Zest tomó parte en el altercado, evitando así que la chica recibiese un golpe mortal. Lamentablemente, este último terminó jugándole en contra al equipo de Mio, ya que al interferir en medio de la batalla, Zest terminó siendo descalificada del torneo, y por ende dándole la victoria del enfrentamiento al bando del príncipe, quien había sumado 2 victorias consecutivas, dejando el marcador 3-1, pero al menos gracias a ello la chica había sobrevivido. Por cierto, tras esto finalmente nos enteramos del por qué el prota aún no se presentaba en el torneo, y resulta que este último se estaba encargando personalmente del hijo de fruta de antes, quien planeaba usar el torneo como cortina para apoderarse de las habilidades de los herederos, algo que obviamente el prota no planeaba permitir, iniciando un enfrentamiento directo contra él. Con lo que no contaba era que el tipo contaba con habilidades de hipnosis sumamente fuertes, tanto así que consiguió derribarlo al tomarlo por sorpresa. Por suerte, Basara contaba con el counter perfecto para eso. Sí, el poder demoníaco sellado en su interior, que terminó evitando que cayese bajo el control del tipo. Y una vez con su mejor arma doblegada, al prota no le tomó trabajo deshacerse del hijo de fruta, poniéndose en marcha el torneo. Lamentablemente, no todo podía ser tan bueno, ya que en el proceso el chico terminó recibiendo una herida bastante seria. Pero dejando esto de lado, regresamos al torneo, donde el momento de la pelea de Yuki había llegado, y quien de hecho estaba obligada a ganar, ya que en caso de perder matemáticamente la facción del príncipe, ganaría sin que este ni siquiera
tuviese que tomar acción en la batalla, y vemos como el oponente de la chica sería otro demonio de rango alto. Lo que nadie esperaba era que a la chica le bastaron tan solo un par de segundos para deshacerse del hijo de fruta sin mayor problema. Después de todo, la diferencia de poder entre ambos era abismal, y a diferencia de su hermana, no cometió el error de bajar la guardia, obteniendo la segunda victoria para la facción de Mio. No obstante, había un problema bastante serio, y ese era que el príncipe había decidido ser el siguiente en participar en el torneo, y para la mala suerte de las chicas, el prota aún no aparecía por ningún lado. Y obviamente no existía otro oponente que fuese rival para alguien como el príncipe, por lo que todo parecía perdido para ellos. Lo peor de todo era que las cosas no paraban de complicarse, ya que el príncipe tomó la decisión de que el siguiente encuentro se llevara a cabo en una arena especial, la cual se trataba de una especie de dominio en el que las habilidades de los demonios se intensificaban de manera bestial, mientras que la energía de los humanos u otras especies era devorada por el área. Así que incluso si el prota conseguía aparecer a tiempo, las chicas no estaban seguras de que fuese capaz de obtener la victoria estando en un lugar como ese. Mientras tanto, vemos como en ese momento el prota se encontraba derribado en medio del bosque debido a la herida que había recibido antes, y había muy pocas posibilidades de que consiguiese llegar a tiempo, y menos aún de ganar estando en ese estado. Y bueno, unos minutos más tarde, el príncipe finalmente se presenta en la arena para esperar por su oponente, y en caso de que nadie llegase a presentarse, su facción obtendría la victoria del torneo. Por suerte, cuando todo parecía perdido, milagrosamente el buen Basara hizo acto de presencia para llevar a cabo el enfrentamiento que todos esperaban. Por cierto, muchos de los demonios de clase alta que observaban el encuentro estaban impresionados con que un humano hubiese sido capaz de poner un pie dentro de ese espacio, y nos explican que eso era posible únicamente gracias a las habilidades del prota para anular la magia a su alrededor. Claro, mantenerse en ese territorio consumía una gran cantidad de su poder mágico, por ende debía terminar rápido con el combate o las cosas se pondrían feas. Por cierto, nos enteramos que el tipo al que Basara derrotó antes había sido descalificado del torneo por no presentarse a tiempo, dándole la victoria al equipo de Mio, y por ende en ese momento el marcador se encontraba empatado 3-3. Así que el encuentro entre el príncipe y Basara decidiría quién sería el ganador del dichoso torneo. Tras esto, finalmente la batalla entre ambos monstruos dio comienzo, con el prota arremetiendo con todo su poder contra el príncipe, quien respondía a sus ataques con la misma cantidad de poder, convirtiéndose en una batalla en la que un solo error decidiría quién sería el ganador del enfrentamiento. Claro, el lugar en el que se encontraban le otorgaba una enorme ventaja al príncipe. No obstante, el prota estaba tratando de equilibrar la balanza, empleando una nueva técnica que recientemente había adquirido, y la cual se basaba en crear réplicas de él para que distrajeran a su oponente. Lamentablemente, dicha técnica contaba con una desventaja, y eso era que los clones no podían causar mucho daño al conectar sus ataques, así que simplemente funcionaban como una pequeña cortina para el prota. Por cierto, las chicas que observaban todo el enfrentamiento del chico estaban bastante preocupadas, ya que notaron que el buen Basara no estaba actuando como de costumbre, ya que se movía de manera errática, prácticamente como si algo lo estuviese afectando, hasta que finalmente se dieron cuenta que contaba con una herida bastante seria a un costado, y ahora comprendían el por qué ni siquiera había liberado uno de los sellos que ataban su poder, ya que en caso de hacerlo en ese estado muy probablemente terminaría perdiendo el control de sus habilidades como la última vez. Y bueno, regresando a la pelea, vemos cómo efectivamente las heridas habían comenzado a pasarle factura al buen Basara, que poco a poco comenzaba a perder terreno en el enfrentamiento, y los ataques del príncipe en cada ocasión conseguían ser más certeros. Lo peor de todo era que en ese estado, tal como las chicas lo dijeron, no era capaz de liberar ninguno de los sellos que ataban su poder, y por ende la diferencia de habilidades entre él y el demonio eran demasiado grandes, y por más que sus estrategias fueran buenas, no podía compensar su falta de poder por más tiempo. Aún así, no podía darse el lujo de perder, forzando su cuerpo al límite para mantener el ritmo de batalla. No obstante, a pesar de ello, el príncipe con cada ataque parecía acorralarlo más. Basara sabía que la única forma de vencerlo era acceder al poder de antes, pero en ese estado no tenía la fuerza para hacerlo, hasta que finalmente lo inevitable ocurrió. El hijo de fruta del demonio consiguió derribar al chico, poniendo fin al encuentro. Todo parecía terminado para el equipo de Mio, ya que el prota era la única esperanza que tenían para derrotar al príncipe. No obstante, antes de que la victoria se le fuese dada a la facción del príncipe, el prota, siendo consumido por la ira, nuevamente consiguió liberar los sellos que ataban su poder, convirtiéndose de nuevo en una bestia incapaz de razonar. De hecho, esta vez su transformación era muy superior a la anterior, ya que había conseguido liberar los 3 sellos que mantenían dormido su poder,
Claro, como era de esperarse, gracias a ello, consiguió dar vuelta al tablero de inmediato, ya que a pesar de que el príncipe era de los demonios más fuertes, no era oponente para Basara en el estado en el que se encontraba, siendo capaz de arrasar con él en tan solo segundos. El prota parecía haberse convertido en un monstruo, movido únicamente por el deseo de eliminar todo a su paso. Y claro, la víctima de ese poder, afortunadamente, resultó ser el príncipe, quien nos explicaba cómo carajos ese chico había incrementado sus habilidades de una manera tan drástica. Lamentablemente, dicho poder también era un arma de doble filo para el buen Basara, ya que mientras arrasaba con el príncipe, su cuerpo se estaba autodestruyendo de manera brutal, al no ser capaz de controlar tanto poder, y de continuar así, a pesar de que consiguiera la victoria del duelo, muy probablemente también perdería la vida. Sin embargo, vemos como justo cuando el chico estaba para asestar el golpe final al príncipe, Mio terminó interfiriendo en la batalla, ya que en ese momento era la única que podría hacerlo volver a la normalidad. Sin embargo, vemos como a pesar de la aparición de la chica, el prota no parecía entrar en razón, así que no le dejó más opción que usar sus habilidades para adentrarse en su mente y tratar de tranquilizarlo. Claro, eso resultó ser una tarea más difícil de lo que esperaba, ya que la mente del chico estaba hecha un caos, y por más que trataba de calmarlo, sus habilidades no parecían ser suficientes, hasta que se le ocurrió permitir que el prota desahogara toda la ira que tenía reprimida en ella, aunque ya saben de qué manera, dejándonos más escenas desmonetizables. Por suerte su estrategia dio resultado, ya que gracias a ello, antes de que pudiese dañarla, Basara finalmente recobró el conocimiento, logrando controlar sus habilidades. Y bueno, una vez el chico regresó a la normalidad, finalmente regresaron al mundo demoníaco, donde luego de que el prota recuperase su forma humana, el príncipe terminó aceptando la derrota, ya que no había sido capaz de plantarle cara a Basara en ese estado, y a pesar de que ansiaba el trono, su palabra era más valiosa. Por ende, desistiría de la idea de tomar el puesto de Mio, ya que ella había sido la ganadora del torneo. Lamentablemente las cosas no podían ser tan buenas, porque una vez con el encuentro finalizado y con Basara como el ganador, la facción para la que trabajaba el tipo que el prota derrotó antes, activó su plan de emergencia, liberando cientos de gigantes demoníacos por todo el reino, con el objetivo de destruir todo a su paso, ya que tras hacerlo, ellos se encargarían de reconstruir todo desde cero, usando las habilidades de Mio. Pero bueno, los protas debían actuar rápido si querían deshacerse de la amenaza, y para ello debían acabar con el gigante alfa que dirigía a los demás, ya que de hacerlo, el resto colapsarían. Pero no contaban con mucho tiempo, ya que en ese momento docenas de ellos arrasaban con todo su paso, mientras los compañeros del prota trataban de contenerlos el mayor tiempo posible. Por suerte, Basara consiguió llegar a un acuerdo con el príncipe para colaborar, pidiéndole que se encargara de contener al alfa todo el tiempo que pudiese, mientras él entraría en el mismo estado de antes. Por suerte su estrategia dio resultado, ya que una vez fue capaz de acceder a su verdadero poder, liberando únicamente 2 de las limitantes, el gigante no tuvo oportunidad contra él. Además, justo como él había predicho tras su derrota, el resto de gigantes cayeron con él. Mientras tanto, el padre de Basara se encargó de acabar con todas las ratas que trataban de apoderarse del poder de Mio desde las sombras. Pero bueno, con todo el asunto solucionado y con Mio prometiendo regresar una vez estuviese lista para gobernar, los protas por fin regresaron a la tierra, donde como era de esperarse, las chicas prepararon una celebración subida de tono para darle las gracias al prota por lo ocurrido. Lamentablemente aquí termina la segunda temporada, pero tranquilos, ya que el anime cuenta con varias ovas, así que si quieren que las traiga, este video deberá llegar a los 1000 comentarios y 25,000 likes. No olviden suscribirse y sin más, sayonara.